favor que abran, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículos 12 al 17. En mi opinión es el pasaje central en toda la Biblia sobre el arrepentimiento, este que vamos a ver, por la forma en que lo describe, el contenido que hay aquí, lo completo que es y lo breve, ¿no? Lo conciso y la información que da es maravilloso. Podríamos pensar en 2 Corintios 7, Salmo 51 y Joel capítulo 2, versos 12 al 17, los pasajes claves sobre el arrepentimiento. Así que vamos a leerlo y a explicarlo con eso en mente, ¿no? Que estamos a punto de alguna manera desarrollar, explicar uno de los pasajes más contundentes de algo que es vital para nuestro corazón y para nuestra vida, saber arrepentirnos, ¿sí? Como recién leíamos en 1 Reyes 8, no existe una persona que nunca peque. Y por eso tenemos que saber arrepentirnos, porque esa es la forma de arreglar el pecado. Cuando yo peco contra vos, yo daño una relación, y esa relación se arregla por medio del arrepentimiento. Y cuando yo peco contra Dios, y peco contra Dios, y pecamos contra Dios todo el tiempo, la manera de restaurar esa relación es por medio del arrepentimiento. ¿Sí? Por eso es muy importante aprender a arrepentirnos, como Dios manda. Dice así la palabra de Dios, Joel capítulo 2, verso 12. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios, vuestro Dios? Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Ya habíamos comenzado a enseñar el libro de Joel diciendo, titulando el sermón, cuando nuestro mundo se hace pedazos, diciendo que a veces llegan crisis a nuestra vida, y Joel describe una crisis enorme, nacional, que es la invasión de langostas, pero diciendo lo que dice Joel, que cuando estamos en medio de una crisis, tenemos que clamar a Dios, de eso habla Joel. Ahora lo que hace Joel es poner en detalle qué es lo que tenemos que clamar a Dios. No es solo decir, oh Dios, estoy mal, oh Dios, estoy mal, fíjate que estoy mal. Bueno, ¿qué tenemos que decirle a Dios cuando clamamos en medio de una crisis? Es lo que dice acá, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que convertirnos a Dios, tenemos que buscarlo de corazón y arrepentirnos de lo que sea. Es muy notable en este libro tan cortito, que es un libro profético, que todo va peor, porque de la crisis de langosta pasa a lo que parece ser una invasión de un ejército, y de ahí pasa al gran día de Jehová, que es el fin del mundo, el fin de todas las cosas. Y termina el versículo 11 como diciendo, ya no hay nada que hacer. ¿Quién podrá librarnos de la mano de Dios? Estamos fritos. Más pesimista no se puede ser. Y ahora este pasaje sobre el arrepentimiento es como una bisagra en el libro. Y siempre el arrepentimiento es una bisagra en la vida de una persona. Y eso lo tenemos que entender. A veces nosotros pastores hablamos con personas que dicen, yo no sé qué hacer, pastor. No sé qué hacer, ya probé todo. Siempre el arrepentimiento es esa bisagra para una persona que llega a un punto en su vida que ya no sabe qué hacer. Arrepentite.
Busca a Dios de corazón, pero arrepentite de verdad. El gran problema del ser humano, la Biblia lo enseña, es que nos podemos arrepentir de mentira, digamos. Porque hay un arrepentimiento falso, nos engañamos nosotros mismos. Y por eso es tan valioso insistir sobre este tema, porque insistimos sobre este tema. Todos los profetas menores, son 12 libros, el libro de los 12, el tema central es el arrepentimiento. Y empiezan los evangelios y el tema de los evangelios es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la Biblia machaca y machaca y machaca porque esa es la manera de volver a Dios, siempre. No hay otro camino para que nosotros restauremos nuestra relación con Dios que el camino del arrepentimiento. ¿Sí? Y de eso habla este libro. Y bueno, es tan importante, ¿no?, que lo entendamos. ¿Sí? Nosotros llegamos a ser cristianos por medio del arrepentimiento y la fe. Esa es la condición para la salvación, arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero una vez que somos cristianos, también el arrepentimiento es vital para nuestra vida. Si nosotros fuéramos a explorar toda la Biblia y tratar de elaborar lo que sería una teología sobre el cambio, cómo cambiamos los seres humanos, encontramos enseguida que el arrepentimiento es clave. No puede haber cambios genuinos en nuestra vida, cambios duraderos, si no nos arrepentimos de verdad. Por eso es tan importante, no solo para la salvación de una persona, de un ser humano, para encontrarse con Dios, restaurar su relación con Dios, que está rota desde que nacemos, sino para el andar diario con Dios. La vida de un cristiano es una vida de constante arrepentimiento. Y debe ser así. Por eso es tan importante, ¿sí?, que sepamos arrepentirnos genuinamente. Es la respuesta bíblica a las crisis de nuestra vida, es el arrepentimiento genuino. Uno dice, bueno, pero no todas las crisis son causa de mi pecado. Digamos, se me prende fuego la casa, yo qué sé, porque el vecino, se le prendió al vecino y se me prendió la mía también. ¿Qué tiene que ver eso con mi pecado? Bueno, en última instancia, todas las cosas malas que nos pasan tienen que ver con nuestro pecado, directa o indirectamente. Y tenemos que entenderlo, porque el mundo entero está de alguna manera bajo condenación y es causa de nuestro pecado. Y cada vez que Dios permite, porque es así el cuadro bíblico, que Dios en su soberanía, que podría haber evitado que alguna desgracia te tocara a vos o me tocara a mí, lo permite, es un momento para llamarnos a reflexionar sobre nuestro corazón y a buscar a Dios todavía más profundamente. Y eso se hace arrepintiéndonos. Arrepintiéndonos, ¿sí? En primer lugar, nos enseña Joel, y acá hay 7 características del verdadero arrepentimiento, y soy consciente que es muy similar a lo que ya enseñamos cuando en Lucas hablábamos de Juan el Bautista, pero bueno, exponemos lo que está acá. ¿Sí? Después será trabajo de cada uno si quiere ir a ver lo que enseñaba Juan el Bautista y comparar. Aquí hay oro en polvo, digamos. Demasiado precioso este pasaje, porque en el mismo pasaje habla de lo que debe contener el verdadero arrepentimiento y lo que se podría llegar a confundir con el verdadero arrepentimiento. En primer lugar, nos enseña Joel que el verdadero arrepentimiento siempre es urgente, porque es una gracia de Dios. ¿Sí? Joel está buscando persuadir a su audiencia. Ya dijimos, hay algo notable en este librito tan breve, es que no se sabe cuál es el pecado de la gente. No se menciona un solo pecado. No sabemos. ¿De qué se tenían que arrepentir? No lo sabemos. Está casi a propósito sacado del libro para que nos sirva como un modelo para cualquier clase de pecado. ¿Sí? Pero sí sabemos que estaban en medio de una crisis enorme, de proporciones gigantescas, tanto materiales como espirituales. Y entonces, de manera asombrosa, porque acababa de decir que es casi imposible que podamos ser librados de la mano de Dios, y aquí viene un rayo de esperanza, porque dice, por eso pues, dice la Reina Valera, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Yo elijo subrayar el ahora. Ahora, por eso digo que es urgente. Ahora. Noten que dice, por eso pues, la Reina Valera así dice. Venía diciendo el versículo anterior, ¿quién podrá librarnos? ¿Quién podrá soportarlo?
capítulo 2, verso 11. Y la respuesta es nadie. Nadie puede soportar la ira de Dios. Habíamos dicho que ese día de la destrucción final es Dios mismo el que comanda los ejércitos. Es Dios mismo que viene a destruir. ¿Quién va a soportar eso? Nadie. Por eso pues, ahora, ya mismo, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Impresionante porque también, si prestamos atención a cómo va llevando la redacción, el profeta va llevándonos al punto que es Dios mismo el que interviene, y acá comienza esta bisagra que es Dios mismo el que habla. Es hermoso. Dios es el que está hablando. Dice Jehová. Entonces acá vemos, mientras exploramos este asunto de la urgencia, vemos también una luz de esperanza y de autoridad, por supuesto, porque es Dios el que habla. En otras versiones de la Biblia agregan una palabrita que es clave, me parece a mí. Por eso, pues, aún ahora. La Reina Valera que tenemos la mayoría de nosotros no dice aún, pero sí la Reina Valera actualizada dice aún. La nueva Biblia de los hispanos, aún ahora, declara el Señor. Aún, aún, aún. Aún. Ese aún que está en el texto original agrega esperanza. A pesar de que nadie nos puede librar de la mano de Dios, aún así el arrepentimiento es la solución, es la respuesta. Siempre, siempre. Y está lleno de ejemplos en la Biblia. Personas enormemente malvadas, que uno dice, bueno, ya está, no hay nada que hacer. Y de golpe se arrepienten. Y Dios, y estoy pensando en Acab, personalmente, particularmente. Y Dios le dice al profeta, ¿te diste cuenta cómo se humilló este hombre? Le voy a extender entonces mi misericordia. A pesar que merecía todo lo peor, porque era quizás el rey más malvado que tuvo el pueblo de Dios. ¿Viste cómo se arrepintió? ¿Viste cómo se humilló? El arrepentimiento siempre nos trae esperanza. Por eso, pues, aún, ahora, urgencia, urgencia. Es un momento decisivo en este libro, en el pueblo de Dios. Estos profetas menores están anticipando todos los primeros 9, que va a venir una destrucción inminente. Y ahora hay que arrepentirse, antes que venga lo peor. Y es Dios el que lo declara, dice el Señor acá, dice Jehová. El Señor mismo está hablando. Lo cual también le da a esto mucha autoridad. Es Dios que nos llama a arrepentirnos. Dios, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es una opción, no es una opción. El camino de los transgresores es duro, dice la Biblia. El camino de los transgresores es duro. Y lamentablemente somos transgresores nosotros. Y de alguna u otra forma hemos experimentado esa dureza, las consecuencias de nuestra maldad. Pero de nuevo, gracias a Dios, hay esperanza. Y lo dice Dios, de nuevo, no es una especulación, lo dice Dios. Ahora pues, por eso pues, aún podemos arrepentirnos, ¿sí? La urgencia está también atravesando todas las Escrituras. Cuando se dice, alguien escucha un llamado a la salvación, la Biblia insiste, ahora. No sabés, es una gracia de Dios que vos te puedas arrepentir, que yo me pueda arrepentir. Es una gracia de Dios que nos podamos dar cuenta de nuestra situación. Por eso, en algún momento, si vos te das cuenta de tu real situación delante de Dios, porque Dios está obrando, ese es el momento urgente, ahora. Porque no podemos presumir, bueno, yo voy a seguir pecando y más adelante me voy a arrepentir. ¿Y vos cómo sabés? Que más adelante no vas a estar tan endurecido que no te va a importar nada. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Si en algún momento de tu vida Dios habla a tu corazón y te muestra tu real situación y te lleva al punto de convicción de pecado para que te arrodilles y clames a Dios, ese es el ahora. Y es urgente que lo hagas, porque esa gracia de Dios quizá no se repita en tu vida. Por eso dice, entre otros pasajes, Hebreos habla mucho de esto. En
Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 habla ahora, 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 todo el tiempo insiste, ahora. 2 Corintios capítulo 6, verso 1 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, dice Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No posterguen, no dilaten. Ahora, cuando te das cuenta, cuando Dios toca tu corazón. Cuando entras a una iglesia y justo lo que hablan tiene que ver con vos, cuando hoy en día más que nunca, cuando mirás un sermón en internet y te toca el corazón, no digas, ay, qué tonto que soy, qué tonta, cómo me pongo mal. No, tengo que salir a distraerme. Voy a llamar a alguien para salir a distraerme porque estoy medio depresivo, me hizo mal esto, me hizo llorar. No hagas eso. Si Dios está tocando tu corazón, bueno, ahora, arrepentite ahora. El pecado endurece demasiado. Nos endurece el corazón. Y es una gracia y una bendición de Dios que en medio de una vida de pecado constante, quizás en algunos casos, en una adicción, no sé, en un pecado que no puedes dejar, de repente Dios te lleva a un punto de quebranto, bueno, ahora, arrepentite. Busca a Dios, clama a Dios de corazón. Así es el verdadero arrepentimiento. En segundo lugar, el verdadero arrepentimiento a veces incluye tristeza, pero siempre es volverse a Dios. Lo podríamos decir para subrayar más lo más importante. El verdadero arrepentimiento siempre es volverse a Dios, con o sin tristeza. Si vos no te volvés a Dios y yo no me vuelvo a Dios, no es arrepentimiento por más triste que esté. Falta algo si no me vuelvo a Dios. Por eso dice Dios, Dios mismo está diciendo acá, seguimos en el verso 12, convertíos a mí, noten la dirección, a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ahí está el elemento de tristeza. Rasgad, y acá es la palabra del profeta Joel. Hasta el verso 12 habla Dios, verso 13 habla el profeta. Muy interesante, como si el profeta juntara su voz a la voz de Dios para producir mayor impacto. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios. El énfasis es a Dios. Cambiá la dirección y volvete a Dios. La palabra convertíos es la palabra en hebreo sub, que significa darse la vuelta. Eso es lo que es el arrepentimiento, es darse la vuelta. Es si uno está yendo para un lado, que tiene que ver con el pecado, por supuesto, es darse la vuelta e ir a Dios, buscar a Dios, no a otra cosa, no un sustituto, no un reemplazo, sino a Dios. A Dios. Ya hemos hablado de eso, porque eso también hablaba Juan el Bautista. No es de mi pecado a las buenas obras, a la penitencia, a hacer cosas para compensar el mal que hice, sino es volver a Dios. Convertíos a mí, con todo vuestro corazón. De acá saco la idea de genuino arrepentimiento. Con todo vuestro corazón, Dios dice. No lo hagas a medio, a mitad, a media máquina, digamos, de mentiritas, más o menos. De todo tu corazón hacelo. Convertite de todo corazón a mí, dice Dios. Y agrega con ayuno y lloro y lamento. Bueno, de nuevo, voy a desarrollar aquí porque es muy interesante, demasiado interesante. Digamos, podríamos elaborar una teología del arrepentimiento, mirando todo lo que dice la Biblia, y aquí están todos los elementos. Básicamente, un genuino arrepentimiento tiene 3 elementos. En primer lugar, la confesión de pecado. Aquí está implícito en el lamento y en el lloro, porque no es solo llorar, sino poner palabras en ese lloro, poner palabras en ese lamento, y ahí va una confesión de pecado. Junto con tristeza, por supuesto. Entonces va la confesión, en segundo lugar la contrición, que sería la tristeza, y en tercer lugar, por supuesto, la conversión, que es el darse vuelta. Si nos quedamos con la confesión y la contrición, nos quedamos cortos. No hay arrepentimiento y no va a haber cambio y no hay restauración de parte de Dios. Es muy lindo, bueno, recién lo oró el anciano Tony.
Nuestro anciano Tony. Queda feo el anciano Tony. Pero es así, Dios utiliza tantas cosas y Dios nos permite tener esa aversión al sufrimiento, dijo él. Y es cierto, no nos gusta estar mal. ¿A quién le va a gustar estar triste, estar quebrantado, estar con un nudo en la garganta, vivir como parece que estás compungido? Bueno, es un estímulo que Dios usa. Poner esa tristeza, ese dolor en nuestro corazón para que sacarnos eso encima de la manera correcta no es tomar antidepresivos o pastillas para dormir, es arrepentirte. Dios usa la contrición en nuestra vida. El lloro, el lamento, el ayuno, esa sensación de que está todo mal y que queremos arreglarlo para que vayamos a Dios, para convertirnos y arrepentirnos de verdad. En eso debe desembocar estos elementos de la confesión y la contrición, llevarnos a la conversión, a darnos la vuelta a ir a Dios. A propósito, la palabra sub, el verbo sub, que es darse la vuelta, en el sentido, se usa para darse la vuelta en todo sentido, ¿no? En la Biblia es una palabra muy común, pero en el sentido de arrepentimiento se usa 89 veces en los profetas menores, en este libro de los 12. Es el término clave de toda esta colección de 12 libros. Hemos dicho cuando comenzamos esta serie en Oseas que estos 12 libros, los profetas menores, hablan de la apostasía. De eso habla. Y qué notable que la palabra clave sea volverse a Dios, volverse a Dios. 89 veces. Esa es la manera de arreglar nuestras cosas con Dios, volvernos con confesión, con lloro y lamento, con contrición, ayuno, lloro y lamento, rasgando los vestidos, dice acá, pero con conversión. A Dios, rasgando el corazón. En hebreo hay dos términos que a veces se traducen en arrepentimiento. Uno es naham. Naham es un término onomatopéyico. Naham da la idea de una persona que tiene la respiración alterada, como que está agotado, está sufriendo. Naham. ¿Sí? Y enfatiza más la tristeza de la persona. Es el aspecto de la contrición, naham. Y la otra palabra es sub, que es darse la vuelta, es la acción concreta de hacer algo. Muy interesante esto. Ahora lo menciono porque en este pasaje está mucho sub y está naham también. Cuando dice que Dios se duele del castigo, es naham. Y cuando dice acá que Dios se arrepienta, es naham, que se va a doler. Y varias veces en la Biblia que dice que Dios se arrepintió, es naham, le dio tristeza. Le dio tristeza. Pero en nuestro caso, naham solo no alcanza. Tenemos que darnos la vuelta y ir a Dios. Con la tristeza sola no cambiamos nada. Para nada. Voy a leer parte del Salmo 51, o quizás todo, acá lo tengo todo en mis notas. Pero es muy lindo, yo decía, 2 Corintios 7, ahí habla de la tristeza según Dios y según el mundo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Eso es clave entender para el arrepentimiento. Aquí habla, del genuino arrepentimiento de todo corazón, que no alcanza con la tristeza. Y el Salmo 51 es probablemente la poesía más hermosa que tenemos en la Biblia, en palabras de una persona arrepentida, y vemos su oración de arrepentimiento. ¿Sí? Esta confesión, el arrepentimiento genuino es confesión, contrición y conversión. Aquí tenemos en esta oración la confesión del rey David junto con su contrición y sabemos de su conversión, obviamente. Y dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Noten ustedes la conciencia de David de su maldad. Eso es la confesión dentro de esta oración. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Tremendo. Tremendo para mi gusto el tomar la completa responsabilidad de lo que ha pasado. Es mi pecado, es mi rebelión.
Es mi maldad. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo, yo, delante de tus ojos. Y noten cómo, a la vez que él carga con toda la culpa, también siente la necesidad en el momento que confiesa su pecado, de dejar a Dios intacto en todo esto. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos, estoy en verso 4, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú, Dios, amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y entonces le pide a Dios que lo ayude. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Tristeza, está reconociendo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ayúdame, Dios. Ayúdame. Tengo miedo. Te estoy confesando mi pecado y tengo miedo que voy a volver. Y voy a volver. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ayúdame. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso ya no es válido en el Nuevo Testamento. No quita Dios el espíritu de nosotros cuando pecamos. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y eso sí es válido para nosotros. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, hable mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Tremendo. Ya lo aclaramos cuando hablamos de la predicación de Juan el Bautista, pero me gustaría que quede claro un concepto clave. El remordimiento o esta tristeza, esta contrición, no es porque te agarraron. No es porque el jefe ahora no te va a confiar más en vos. No es porque ahora tu hija ya, no sé, no te ve como te veía antes. La contrición genuina es porque sos consciente delante de Dios de lo que significa tu pecado. De ahí viene el remordimiento, que muchas veces en la Biblia se menciona como vergüenza. David habla a veces de mi locura dice. Qué bárbaro, ¿qué hice? ¿En qué estaba pensando? ¿Estoy loco? ¿Qué me pasó? Vergüenza, tristeza, contrición. Pero de nuevo, esa contrición no es equivalente al arrepentimiento. Es un elemento que nos debe llevar al arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento genuino incluye tristeza, pero no se queda ahí. No se queda ahí. Lamentablemente, y está lleno de ejemplos en la Biblia, y nosotros en nuestra experiencia diaria también, puede pasar de personas que tengan tristeza por el pecado, pero nunca lleguen a arrepentirse de nada. Y todo sigue igual. Y esa tristeza les dure un tiempo, hagan quizás algún tipo de modificación estética, digamos así, externa, pero todo sigue igual, el corazón queda todo igual. Hacemos cambios cosméticos, digamos así, porque, bueno, necesitamos ganar la confianza del jefe, la confianza del cónyuge, o de nuestros hijos, o lo que sea, y decimos, bueno, yo voy a arreglar esto que hice, pero nunca nos volvemos a Dios. Y hay una tristeza que dura un tiempo, pero después volvemos a lo mismo. Por eso acá dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Muy interesante. Porque esto de rasgar los vestidos, ustedes saben, en la Biblia, los que leen, saben que muchas veces hay personas que de repente, ante cierta situación, toman su ropa y la parten en dos, rajan la ropa. Y hacían todo tipo de cosas externas para expresar esa tristeza. Pero eran solo cosas externas, ceremonias, ¿sí? Les leo una lista de todo lo que encontramos en la Biblia de que las personas externamente hacían para manifestar esa tristeza. Bueno, rajaban los vestidos, eso lo vemos en Génesis 37-34, por ejemplo. Afeitaban su cabeza o la barba, se la afeitaban. Un hombre sin barba era como hasta vergonzoso. La gente te veía en la calle y dice, ¿qué pasó? ¿Y tu barba? Es que es pecado. Y personas incluso en el libro de Nehemías se arrancan la barba, ni siquiera con una afeitadora, con la mano, así se la arrancan, para expresar dolor.
Formas externas. Vestir de cilicio, se habla mucho en la Biblia, algo que nosotros no conocemos, pero era sacarte las prendas cómodas que había, supongo que eran de lino, no tan lindo como el algodón, pero de lino, que usaban ellos. Se sacaban eso y se ponían ropa como de alpillera, que te dolía todo, te rascaba, te picaba por todos lados. Eso era vestirse de cilicio. Y cuando de nuevo uno veía a su vecino vestido de cilicio, sabía que estaba arrepentido por algo. Porque no hay nada más incómodo que andar con una bolsa alpillera, imagínate vos, como si fuera tu ropa, insoportable. Golpear el pecho, lo vemos también en muchas partes de la Biblia, y llorar profusamente, y a los gritos, llorar y llorar. Todos ademanes externos. Pero Dios dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Conviértanse de corazón, no externamente. Joel es el que lo dice, pero es Dios, es palabra de Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Lo mismo en Oseas, que habla del arrepentimiento, porque misericordia quiero y no sacrificio. Ya, porque había también en las ceremonias rituales del judaísmo, cuando vos pecabas, llevabas un sacrificio, porque habías pecado. Y Oseas dice, Dios a través de Oseas, bueno, ya, basta con los sacrificios. Conviértanse de corazón. Este pueblo de labios me honra, dice en Isaías, pero su corazón está lejos de mí. Hacen todo lo que hay que hacer, pero en su corazón está todo mal. Por eso dice acá este tema de corazón. Y por eso Pablo le dice a los corintios, hay tristeza según el mundo y hay tristeza según Dios. La tristeza según el mundo es la que se queda ahí y no hace nada. La tristeza según Dios es la que te lleva de verdad a arrepentirte y a darte la vuelta y buscar a Dios de corazón. Volved ahora al Señor vuestro Dios. Convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Sí? A Dios, a Dios. Ya hemos enfatizado mucho este asunto cuando hablábamos de la penitencia, contra la penitencia. La penitencia es un pseudo arrepentimiento. Parece que es un arrepentimiento, pero no es porque no te volvés a Dios. Y a ustedes, es una tendencia humana, ustedes seguramente en algún momento de su vida han practicado penitencia, de alguna u otra forma, ¿no? Y entonces haces algo malo y decís, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto, lo otro, o la persona que le lastimaste. Mónica, perdóname, a partir de ahora te voy a lavar los platos todos los días, no sé, ponele. Y está uno durante 2 meses lavando los platos y uno mismo siente que se arrepintió y la otra persona dice, qué lindo mi marido, cómo cambió. No cambió nada. ¿Qué tiene que ver lavar los platos? Si había hecho una cosa, era mucho más serio lo que pasó. La única forma de que yo me convenza que alguien se arrepintió de verdad es verlo realmente buscar a Dios de verdad. Porque es Dios, de Dios es donde viene la gracia para el cambio. No de lavar los platos. Lavar los platos no me cambia el corazón. O lo que sea, ¿no? Por decir. O ir caminando a tal o cual lugar de procesión, como mucha gente hace. O dar dinero a una causa, etcétera, para compensar. No hay gracia en todos esos actos. En Dios hay gracia. La gracia que necesitamos para cambiar. Yo no puedo cambiar. Ese corazón nuevo que le pide David a Dios, es el corazón nuevo que yo necesito para cambiar. Señor, por favor, sacame esto. Ayúdame a tener victoria sobre esto. Yo me vuelvo a Dios de todo corazón. En tercer lugar, bueno, repaso, porque después no voy a repasar. Repaso ahora, después ya vamos más rápido. En primer lugar, el verdadero arrepentimiento siempre es urgente porque es una gracia de Dios. En segundo lugar, el verdadero arrepentimiento siempre es volverse a Dios, con o sin tristeza. Cambié acá la forma de decirlo. Siempre el verdadero arrepentimiento es volverse a Dios, haya o no haya tristeza. Pero la tristeza sola no es arrepentimiento. En tercer lugar, el verdadero arrepentimiento se basa en el carácter de Dios. Podríamos decir que es incentivado por el carácter de Dios. Es lo que está tratando de hacer acá Joel, incentivar a sus lectores a que busquen a Dios, porque es la única salida, no solo porque hay gracia en Dios para cambiar, sino porque Dios tiene misericordia, porque Dios está dispuesto a perdonar. Por eso elegimos leer hoy la oración de Salomón, es impactante
Cuando Salomón inaugura el templo, lo consagra a Dios y hace esta oración, él se da cuenta. Primero se da cuenta y subraya todo el tiempo que en ese templo no puede entrar Dios. En el lugar de tu morada, Señor, en el lugar de tu morada. Pero acá es donde nosotros vamos a venir a expresar arrepentimiento. Acá es donde nosotros vamos a venir a buscarte a ti, Dios, cuando pequemos. Porque no hay nadie que no peque, dice. Y vamos a venir acá a decirte, Señor, estamos arrepentidos. Y tú, Señor, por favor, vas a perdonarnos. Donde sea que estemos, y si no podemos llegar al templo o estamos lejos, aunque sea vamos a orar mirando al templo, porque este es el lugar de tu morada, simbólica, porque Salomón entiende que el Señor está en el cielo, que no lo podemos contener en ningún edificio. Pero el incentivo para arrepentirnos es comprender que nuestro Dios es un Dios misericordioso, que Él no se deleita en castigar, Él no se deleita en condenar. Dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Esa es la razón, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque, razón, misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Ahí está citando Éxodo 34, 6 y 7, que también se leyó al principio de este servicio, que es cuando es el momento más oscuro de la nación de Israel, cuando pecan con el becerro de oro. Y Dios está ahí, a partir del capítulo 32 hasta el 34, hay una tensión ahí que si Dios va a destruir a todo Israel y va a comenzar un nuevo pueblo, aparte. Y al final Dios decide no destruirlos. Y cuando Moisés le pide a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, Dios pasa y Dios le recita atributos, virtudes de su ser. Y la virtud que sobresale aquí es que es un Dios misericordioso. Y Dios los perdona al pueblo de Israel. El pecado tremendo de idolatría. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y Joel agrega, y se duele del castigo. Que eso viene de Éxodo 32. Junta dos pasajes, pero también es el mismo episodio. Pendiente sobre Israel la destrucción justa de parte de Dios. Y Dios al final decide no destruir. Y eso deja, por lo visto, una marca en la nación de Israel, porque este pasaje se repite 9 veces en todo el Antiguo Testamento para hablar en momentos claves que Dios es misericordioso. Es asombroso, y lo vamos a ver en algún momento cuando estudiamos el libro de Jonás, es asombroso que la razón por la cual Jonás se fue para Tarsis, no quiso ir a Nínive a predicar, le dice a Dios, ¿por qué escapó? Porque tú eres misericordioso, Señor. Yo sabía que vos los ibas a perdonar. Por eso no quise predicar. Porque si se arrepentían, sonábamos, los ibas a perdonar. Y yo quiero que los destruyas a todos. Por eso Jonás se fue. Tremendo. El gran punto del libro de Jonás, y lo vamos a ver, es que los ninivitas eran la nación más salvaje en la antigüedad. Tremenda, los asirios. Pueden buscar ustedes en internet. Las cosas que hacían los asirios. Innombrables. Y Dios los perdonó, porque se arrepintieron. El punto del libro de Jonás es, si Dios perdonó a los ninivitas que se arrepintieron, arrepiéntanse ustedes. Pueblo de Israel, de Judá, arrepiéntanse, Dios los va a perdonar. Porque Dios es un Dios de misericordia, que se duele del castigo. Ahí está la palabra Naham, se duele del castigo. Precioso. Es precioso para nosotros pensar en nuestro Dios, pensar que es un Dios de justicia. Él va a destruir el mundo. Él manda a nuestra vida castigos y tiene derecho a hacerlo. Pero también Dios, ese mismo Dios, es el Dios que está esperando que nosotros vayamos a Él arrepentidos. Y él, como dijo Jesús, el que a mí viene yo no lo echo afuera. Dios, los brazos de Dios están siempre abiertos para cualquiera que vaya arrepentido de verdad a buscarlo. Dios no se cansa de escuchar nuestro clamor de genuino arrepentimiento, no se cansa. Gracias a Dios por eso. Ahora, cuidado, y este es el cuarto punto. El verdadero arrepentimiento muestra humildad. Cuidado de presumir y decir, bueno, vamos a hacerlo.
Vamos a pecar, total después Dios me va a perdonar porque yo me voy a arrepentir. Tené cuidado. Ningún ser humano puede presumir de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. En el mismo pasaje, en Éxodo 34, un poquito antes, Dios le dice a Moisés, yo tendré compasión del que quiera tener compasión. Yo voy a tener misericordia del que quiera. Y no podemos presumir. Dios es soberano. Tenemos que entender, decíamos, el carácter de Dios, que es misericordioso. El genuino arrepentimiento se basa en el carácter de Dios. Pero el carácter de Dios no es solo misericordia o amor, como algunos quisieran. Dios es mucho más que solo amor. Ojo con eso. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Y Él no está obligado a perdonar a nadie. Y de hecho Él no va a perdonar a todos. Porque ancho es el camino que conduce a la perdición, dijo Jesús. Y muchos van por Él. No los va a perdonar a todos. No. Y hay historias en la Biblia. Por un lado está la historia de Jonás, que perdonó a los ninivitas. Y por otro lado está la historia de David, que ora y ora y ora después que... Bueno, ya leímos el Salmo 51, ¿no? Eso dice en la superinscripción que es después que pecó con Betsabé. Y él ora y Dios, bueno, lo perdona a él, está claro, pero mata a su hijo. El que concibió Betsabé por esa relación adúltera. No podemos presumir, nunca podemos presumir de nada de lo que Dios hace. Ningún ser humano puede hacerlo. Ningún ser humano puede arrogarse la interpretación de qué va a ser Dios y cómo actúa Dios y por qué lo va a hacer. Y no lo sabemos. Por eso es muy lindo como dice Joel acá, verso 14. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Ahí está Naham, otra vez. Dios. Es una mezcla acá. Volverá es sub. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Y se dolerá. Y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Busquen a Dios. Arrepiéntanse de todo corazón. Háganlo de todo corazón. Porque Dios es misericordioso. Y quién sabe, a lo mejor Dios les perdone y esto que parecía irreversible se cambie. Oremos para que así sea. Y venimos a Dios en esa actitud, humildes, quebrantados y humildes. Miren, el verdadero arrepentimiento siempre incluye humildad. Siempre. Y eso también está bueno. Nosotros los pastores tenemos que ser expertos en arrepentimiento. Ya lo dije yo en otro sermón, pero lo vuelvo a decir. Nosotros entendemos que la manera de restaurar un matrimonio que está a punto de separarse, de destruirse, parece que no hay otra salida si no es el divorcio, es por medio del arrepentimiento. Y el perdón, por supuesto. Pero muchas veces cuando uno habla y tratando de ayudar a un matrimonio a salvarse, una de las dos personas dice, pero pastor, yo ya no lo quiero perdonar más, me está tomando el pelo. Hace años que me viene diciendo que va a cambiar, no cambia nada. Siempre hace lo mismo, siempre después se pone triste, pero después vuelve a tomar y me pega otra vez. Y cuando después se despierta, de 2 días de estar durmiendo después de haberse emborrachado, ve mi ojo morado y se pone a llorar y me dice, no, por favor, no sé qué, voy a cambiar. Y vuelve a hacer lo mismo. ¿Cómo puedo saber, pastor, si de verdad se arrepiente o no se arrepiente esta persona? Yo ya no pienso que se va a arrepentir más. ¿Verdad? Bueno, el verdadero arrepentimiento, además de todos los elementos que hemos dicho, siempre incluye humildad. Una persona verdaderamente arrepentida es una persona que se ha vuelto humilde, en el sentido que entiende que él no merece nada. Y cuando vos escuchás en una charla de estas que estoy más o menos inventando y tratando que veamos, cuando la otra persona dice, bueno, pero yo ya me arrepentí, me tenés que perdonar. Momento, tranquilo. Vos no te das cuenta el daño que estás causando. Vos no podés reclamar nada. Una persona arrepentida de verdad no está en ese modo así de demandante. ¿Demandar qué? Si lo que mereces es que te parte un rayo. No te diste cuenta de nada. Si estás en ese cocorito así, pensando que Dios te tiene que perdonar, que alguien nadie te tiene que hacer nada. Si querés, perdoname. Quizás Dios te bendiga. Así viene una persona genuinamente arrepentida, que se ha dado cuenta de la maldad de lo que está haciendo delante de Dios
y delante de los demás. Por eso el hijo pródigo es tan lindo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No vengo a reclamarte nada, papá. Solo quisiera poder comer, como come uno de tus jornaleros. Eso es todo. Vengo a ser tu empleado, papá. Eso, es humildad, humildad. Humildad. El verdadero arrepentimiento siempre incluye humildad hacia las personas que hemos dañado y, por supuesto, hacia Dios. ¿Quién soy yo para que Dios me perdone? Para demandarle a Dios que me perdone. Me tenés que perdonar a Dios porque tú eres misericordioso. No, no es así. No es así. Dios tiene misericordia del que quiere. Dice allí. Él es soberano. ¿Verdad? Me gusta a mí, siempre me gusta ver otras versiones. A veces esos matices de traducción son lindos, porque uno se acostumbra a leer siempre lo mismo. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá? Nuestra Biblia, ¿no? ¿Quién sabe si se volverá y se apiadará? Dice la Biblia de las Américas. Tal vez decida no castigarlos. Otra Biblia. Bueno, acuérdense también en el contexto de una declaración de arrepentimiento allá en Santiago, dice, porque Dios da gracia a los humildes. Por eso venimos a Dios, volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y esa palabra resiste es muy fuerte, es activa, es la idea de plantar un ejército para resistir a otro. De manera activa, hacer guerra. Dios hace guerra contra los soberbios. No venimos a Dios pidiéndole que me perdone. Bueno, Dios, me tenés que perdonar, ya te pedí perdón, etcétera. No, de ninguna manera. Ningún ser humano puede obligar a Dios a mostrar gracia. La gracia es gracia. Es gratis, digamos, algo que se da de corazón. Si no, no es gracia. Dios no está obligado a dar gracia a nadie. Y eso incluye el perdón, por supuesto. En quinto lugar, el verdadero arrepentimiento se centra en Dios, no en buscar beneficios calculados. Siempre es así. El verdadero arrepentimiento se centra en el otro, en la persona ofendida, sea Dios o sea horizontalmente. Si yo ofendí a otra persona, yo quiero restaurar lo que he hecho, no reclamo nada. Pero acá es muy lindo, en el caso de centrado en Dios, porque Joel había dicho, capítulo 1, que era tan grave la situación, la crisis, que ya no había ofrendas para dar en el templo, no había nada. No había ningún tipo de ni animalitos, ni cereales, ni nada para ofrendar a Dios. Y eso podía afectar la comunión del pueblo con Dios. Y lo afectaba, obvio. Por eso los sacerdotes tenían que vestirse de luto, ¿recuerdan? Y ahora dice Joel, ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación. Noten ahí la palabra, para Jehová, vuestro Dios. No dice Joel, ¿quién sabe si Dios, después que le pidas perdón, te va a llenar la casa de riquezas con toda la pobreza que tuviste? No le dice eso. ¿Quién sabe si Dios te va a dar de nuevo un montón de ganado y vos hacés tal cosa que Dios te va a bendecir, ¿no? Famosa, ¿no? En algunas iglesias, todo centrado en el hombre. Vení y poné plata que Dios te va a dar esto, te va a dar lo otro. No. ¿Quién sabe si Dios, después que ustedes se arrepientan, vuelva a darles lo necesario para que lo puedan adorar a Él? Para Dios, dice acá, para Jehová, vuestro Dios. Y es lo que está diciendo. Bendición tras de Él, y esta es la bendición. No que vuelvas a tener riquezas vos, sino que vas a poder hacer ofrendas tanto de grano como de líquidos. Ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Esto muestra de nuevo un aspecto del genuino arrepentimiento. Cuando yo me he dado cuenta de la barbaridad que he hecho y me vuelvo a Dios en arrepentimiento, bueno, ya no me importa a mí, ¿qué van a pensar de mí? Ah, pastor, pero no, yo no puedo hacer eso. Me muero de vergüenza. ¿Cómo voy a hacer eso? No te importa eso. No te importa nada. Te importa Dios. Te importa Dios y eventualmente a la persona víctima de tu pecado te importa. Pero no, de nuevo, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué me va a pasar? Y al final, Dios, pastor, usted me garantiza que no voy a perder el trabajo. No sé, querido, a lo mejor lo pierdo. No viene al caso. Acá no es el punto que estamos considerando.
Pedí perdón, arrepentite delante de Dios, arrepentite, andá a pedir perdón a la persona que hiciste lo que hiciste, y si lo perdés, lo perdés. No importa eso, busca a Dios. Y eso, de nuevo, una señal de genuino arrepentimiento. No te importa otra cosa que Dios, tu relación con Dios. En sexto lugar, y esto es muy interesante, y espero que lo puedan valorar con los minutos que nos quedan. En sexto lugar, el verdadero arrepentimiento muchas veces es guiado por líderes espirituales. Medité tanto esta semana en esto, noten lo que dice, verso 15. Tocad, y está hablando Joel, y noten que enseguida está hablándole a los sacerdotes, que también había pasado en el capítulo 1. Le habló a todo el pueblo, pero le habló a los sacerdotes. Como que ellos eran responsables de que, porque esta era una crisis colectiva, digamos, no de una sola persona. Había un problema generalizado. Y entonces vuelve a decirle a los sacerdotes, tocad trompeta en Sión. Noten la ametralladora acá de imperativos. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y está diciéndole a los sacerdotes. Ahora lo vemos en el siguiente versículo, pero hagan algo, activen. Ustedes son los que van a llamar al pueblo a que se arrepienta. Porque la mayoría de las veces, y estamos hablando acá de nuevo de una crisis nacional, colectiva, y nosotros estamos en medio de una crisis colectiva. Por eso es muy interesante de nuevo poner esto en el marco de la apostasía. Vivimos en tiempos de apostasía. El cristianismo es un delirio, es un desastre. Es delirante las cosas que se hacen en el nombre del Señor en muchas iglesias evangélicas. Estamos mal, re mal. Pero tan mal que creemos que a Dios le gusta lo que hacemos. Y a Dios no le gusta, lo aborrece, como pasaba con el pueblo de Israel. La mayoría de las cosas que se cantan en el nombre de Dios son abominables para Dios, asquerosas. Cosas que se hacen que dan vergüenza. Yo lo sé, porque conozco la Biblia y lo sé, lo sabemos. Y estamos en un tiempo donde personas se tienen que parar, líderes espirituales, a llamar al pueblo a arrepentirse, con valor, con firmeza, con autoridad, con la palabra de Dios en la mano. Esto no puede seguir así. Lo vemos en la decadencia moral en todo aspecto de nuestra sociedad. Y las iglesias no están exentas. Quizás si las iglesias fueran fieles, quizás nuestra sociedad no estaría tan degradada como está. Tremendo. Y para la sociedad nosotros somos un hazme reír. Ni nos toman en cuenta ninguna decisión, nada. Ni siquiera cuando viene una enfermedad que parece incurable. Nadie jamás en ningún lado de lo que vivimos acá en Argentina se le ocurrió consultar a algún líder espiritual, porque no hay. Nadie jamás se le ocurrió pensar que a lo mejor es Dios que está interviniendo por la maldad en la cual estamos viviendo. No les importa, no quieren escuchar. No quieren. Y la gente se congrega en las iglesias, pero no quieren escuchar la verdad. Les molesta. Apartaron de la verdad del oído y se volvieron a las fábulas, dice la Biblia. Vendrá ese tiempo y ya estamos en ese tiempo. Y la mayoría de las veces, yo puse acá, muchas veces, la manera en que vos te arrepientas, si es que estás jugando con tu vida, es entrar a una iglesia y escuchar a alguien que predica la palabra y te dice lo que tenés que escuchar. La mayoría de las veces es así. Puede pasar que estés en tu casa, solito, apartado de ninguna congregación, y algún día diga, bueno, basta, toqué fondo, ¿qué es esto de mi vida? Puede pasar que el Espíritu Santo de Dios te dé una convicción de pecado y te arrepientas. Pero la mayoría de las veces Dios usa instrumentos, y el instrumento que usa es que entres a algún lugar y escuches la palabra. Como dice el Salmo 73, Asaf, hubiera yo resbalado, ¿no? Hasta que entré en la casa de Dios. Bueno, y ahí se le hizo la luz, escuchando la palabra de Dios. Dios usa su palabra para traernos a la verdad, a los pies de Dios. Y esto es lo que está diciendo acá. Antes había dicho tocar trompeta porque era para anunciar el día de Jehová, porque usaban la trompeta para eso, ¿no? Para convocar un ejército a una catástrofe acá, para defenderse de un ejército. Acá es tocar trompeta para convocar a la congregación. En Sión, en Jerusalén. Proclamad ayuno, tristeza otra vez. Convocada asamblea a la congregación. Bueno, vamos a hacer una reunión. Reunid al pueblo en esa asamblea. Santificad esa reunión a la congregación. Juntad a los ancianos. Y acá está hablando de edad porque pone la otra parte. Congregad a los niños y a los que maman.
Esto es algo retórico, obviamente, para producir un efecto. Traigan a esa reunión hasta los bebitos recién nacidos. Los ancianos y los bebitos, de nuevo, esto es un recurso literario que se llama merismo, y toda la gente, entre los ancianos y los bebitos, todo el mundo que está entre medio. Traigan a todos, que nadie quede fuera, vengan todos al templo. Tan urgente y tan grave es la situación, y eso lo tienen que ver los líderes espirituales, por eso son líderes. La gente está en babia, no se da cuenta, pero el líder dice, no, vengan, no podemos estar así. Estamos re mal. Estamos mal. Vengan, trae a tu bebé también. Perdón, yo me acabo de casar y ayer me casé, estoy disfrutando la luna de miel. Vení igual, miren cómo dice. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. La palabra cámara y tálamo son sinónimos. De su aposento, de su lugar de intimidad. Salgan ya, vengan, después siguen con eso. Esto es una crisis demasiado grave como para que alguien esté exento. Vengan todos al templo. Y entonces continúa, verso 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Tremendo. Y digan, no sabemos bien por qué entre la entrada y el altar, los atrios, ¿no? El pórtico y el altar, la respuesta es que ahí había suficiente lugar para congregar miles de personas. La respuesta más, para mí, la más posible. Ese lugar, adentro no entraban todos, ni podían entrar todos. Estaba vedado ciertos lugares del templo, pero aquí está hablando de los atrios afuera. Junten a toda la multitud ahí, entran miles. No recuerdo ahora, pero es grande como varios estadios de fútbol ese. Era grande ese lugar. Junten a todos y los sacerdotes lloren. Ministros de Jehová. Y clamen, de nuevo, contrición. Y digan, los sacerdotes, en nombre del pueblo, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Noten cómo ellos interceden por el pueblo. Tu pueblo, tu heredad, son tuyos, Señor, perdónalos, por favor. Eso es lo que hace un líder espiritual. Me encanta a mí la historia del hijo pródigo por el detalle que dice volvió en sí. Volvió en sí, como que se dio cuenta. Y no es único, en la oración de Salomón también dice en algún momento vuelvan en sí, y en Deuteronomio lo mismo. Como que en algún momento en nuestra locura, abrazando el pecado y haciendo cosas irracionales, de repente, por la gracia y misericordia de Dios, una persona vuelve en sí. Vuelve en sí. Eso es lo que es el arrepentimiento, es un darse cuenta. A veces sucede de nuevo, de manera individual, a veces porque alguien te está ayudando, en nombre de Dios te está ayudando a que eso suceda. Pero me encanta, decía, pensando en esto de volver en sí, que a lo largo de la historia ha habido falsos y genuinos llamados avivamientos. Un avivamiento en la historia es un momento donde un montón de personas deciden buscar a Dios de verdad. Y me encanta que se le llame el gran despertar. Me gusta esa palabra, el gran despertar. Busquen en internet, el gran despertar. Porque es un despertar colectivo, como que la gente de golpe se da cuenta y dice, uy, Señor, uy, Señor, uy, Señor. No, Señor, perdón, Señor, perdón, Señor. Y lo buscan de corazón, no una persona sola, sino un grupo de personas. Eso es un despertar colectivo, un gran despertar, un avivamiento. Eso es lo que es, cuando un grupo de personas busca de corazón a Dios, de verdad, no de mentira. Y eso, a veces Dios ha utilizado personas para eso. Lo vemos en la Biblia, lo vimos a Esdras, Nehemías capítulo 8. Empezaron a leer desde la mañana hasta la tarde las Escrituras y la gente empezó a llorar, empezó a quebrantarse porque se dieron cuenta que no cumplían nada, y hubo un avivamiento. Hubo un avivamiento. Y Esdras fue el líder, que lo que hizo fue abrir la palabra y decir esto es lo que Dios dice y nosotros no hacemos nada, no estamos haciendo nada, estamos fritos. El gran despertar. Y finalmente, relacionado con uno de los puntos que ya dije antes, en séptimo lugar, el verdadero arrepentimiento se preocupa por la reputación de Dios. No solo no pide nada para sí, sino que le preocupa, como dijimos, que haya comunión con Dios. Eso es lo que importa, la comunión con Dios. Por eso importaba que haya ofrenda y libación en el templo, para que pudiéramos restaurar la comunión. Pero acá termina el pasaje
también con un detalle que no es menor. Cuando uno de verdad se arrepiente, le preocupa la reputación de Dios. Y lo vimos en el Salmo 51. David quería que quede claro que él era el pecador y Dios era justo. Y él decía que cuando me perdones Dios voy a ir y voy a proclamar tu bondad, tu misericordia, etc. Y termina acá, cuando los sacerdotes llaman al pueblo. Perdona, oh Jehová, dicen los sacerdotes, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, de su heredad, de tu posesión. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Para que las naciones, en otras Biblias dicen, no se burlen de tu heredad, de ella. No se burlen, como diciendo, miren ustedes, este es el pueblito de Jehová. Mirá cómo están todos destruidos, es un desastre. Es un delirio cómo vive esta gente. Están locos. Y este era el pueblo de Dios, este era el verdadero Dios. Mirá lo que hace la gente, ¿no? Y entonces en la oración esta de genuina confesión hay una preocupación. ¿Qué van a pensar los demás de Dios? Y es lo que a veces pasa, a mí me enardece el corazón. Mucha gente piensa que nosotros estamos todos locos. Estamos locos. Que acá nos reunimos para agarrar plata de ustedes nada más. Eso piensa la gente. Es muy triste, demasiado triste. No puede ser así. Y nos tiene que preocupar. No puede ser que una persona se entere en tu trabajo, vos sos cristiano, mirá vos, no parecía, ¿eh? No puede ser, no puede ser. ¿Qué van a pensar de Dios? ¿Qué van a pensar de Jesús? No puede ser. Y nos tiene que preocupar. Por eso es parte del verdadero arrepentimiento, que en algún momento sientas un dolor y decís, no, Señor, yo no puedo seguir con esto. Una locura. Yo no puedo hacer esto. Porque ¿qué van a decir de ti? Se van a burlar de ti. Van a decir que es todo un invento. Como dicen. ¿Verdad? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestro corazón. Cada uno de nosotros que te tiene en el corazón tiene un testimonio interno que nos convence, nos redarguye de la verdadera condición espiritual en que estamos. Pedimos que tu palabra de alguna forma penetre en nuestra alma y si necesitamos arrepentirnos, tú nos ayudes, Señor, a volver a ti de corazón, a rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos. Por favor, Señor, ayúdanos. Y si alguno que aún no te conoce está acá y quiere saber cómo ser un cristiano, que tú le convenzas también que es necesario arrepentirse, que el gran problema que nos separa a nosotros de ti es el pecado y que para eso vino Cristo, para morir por nuestros pecados. Pero no alcanza en un sentido, no es solo lo que hizo Cristo, sino que nosotros tenemos que ir a Cristo ahora, que Él ha muerto por nosotros y ha resucitado. Tenemos que ir arrepentidos, pidiéndole a Él que nos perdone, reconociendo nuestro pecado. Ayúdanos a transitar ese camino que es doloroso, que nos quebranta y nos humilla tanto, pero ayúdanos, Señor, a humillarnos, a vernos como pobres, pordioseros delante tuyo, que necesitan de tu ayuda, de tu perdón, Señor. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús.